Bien, bien. Monguito. Bueno, Gran película. Bueno. Me tomo un mate y sigo, bueno. Ruido de mate. Ruido más. Ruido mate. Yo me acomodo un poco. Yo traje. Releí también un libro que siempre lo estoy leyendo. Un libro que... Uy, mira. Yo no tuve música. ¿Cómo es esto? Perdón, sonó una este música tipo y sin- yo me puse a bailar, este perdón. tipo sin presentar. No sé si salió al aire, pero sonó, perdón, pido mil disculpas. Es un libro que vuelvo cada tanto, que la estructura del libro te lo permite. Es un libro escrito en cartas, por entradas, entonces resiste entrar en cualquier lugar y que eso funcione por sí mismo. Digo, cada carta funciona como mostrar un momento, mostrar una situación, abre y cierra perfecto, y porque tiene eso muy presente el género epistolar, ¿no? Y a la vez te compone la historia general, que es súper potente. Y hablo de la queridísima y notable excursión a los indios ranqueles de Lucio B. Mansilla, señores, todo de pie, el mejor libro de la literatura argentina. Pero ojo, puede Toda la ser que semana ande, decís lo mismo, loco, puede el ser otro que ande día. en un top 20, puede ser que ande. No, 20 no. No, que no es que está 20, pero Ok, para ok. no pensar Entonces, tanto, en un top 20 entra seguro. Tengo esta edición maravillosísima de Editorial Universitaria de Buenos Aires de 1966. Mi mamá tenía 6 años. Yo tengo una edición tremenda. Mis Una viejos excursión no de habían los indios nacido. ranqueles, comentada, analizada. Librazo, sí. Primero, antes de meternos en el libro, tipazo Lucio Mansilla. Vivió una vida Que todos increíble, quisiéramos ver. que no entra, imposible de resumir. Aparte es esa No gente se que privó iba, de nada. se cagaba a tiro en una guerra y después iba y se escribía unos librazos. Recomiendo mucho las cocerís de Lucio Mansilla, los 7 platos de arroz con leche. Uf, los 7 platos de arroz con leche es una obra Es maestra. tremendo. Y recomendamos mucho a su hermana, Eduarda Mansilla, extraordinaria escritora. Recomendamos a su hermana, suena. No, vos estás ¿Ves? malinterpretando ¿Ves? algo que Para- yo solamente dije recomendamos a su hermana, notable escritora. Exactamente, porque el programa pasado al final nos dijo que éramos unos inmaduros y que estas cosas ocurrían cuando daba clase. Así que nada más para dejarlo aquí sentado en el acta. Sí, por favor. No, estaba hablando Pedro. A ver, habla. A ver, habla. No, yo quería Se decir repeleaban al aire. que me gustaba mucho la obra de Mansilla en general y que dentro de eso, cuando Marianela hablaba de algunos de los libros, sobre todo el de Yuxuk, Sí, se venía totalmente. al toque, ¿no? Totalmente. Bueno, Lucio B. Mansilla, que escribe Excursión a los indios ranqueles en 1870, posguerra del Paraguay, ¿no? Donde él fue capitán, sobrino de Rosas. Juan Manuel de Rosas, capitán en la guerra del Paraguay. Escribe, y esto no es un dato menor, escribe Excursión a los indios ranqueles en 1870, 2 años antes que el Martín Fierro y 25 años después del Facundo. Sí, 1870 cuando la campaña o conquista del desierto está empezando, o la segunda, digamos, ¿no? Es algo que un proceso como que va a durar muchísimo, pero la década del 70 va a No ser está la década- Roca todavía. Claro, pero ya se está empezando a avanzar. Se sobre empieza a eso. hablar de los trenes, ¿no? Incluso, digo, la centralidad del libro tiene que ver con eso. Bueno, empezar a extender esa frontera, ¿no? La famosa zanja de Alsina, ver hasta dónde da y ver qué hay más allá de eso. Y el chabón es tremendo, que es de los primeros. Ay, ¿por qué? Me agarró todo, boludo. Perdón. Sí. Déjense joder, viejo. Hay que hablarlo al aire esto, ¿eh? No se puede. Se ríe, boludo. Pero si vos te reíste primero. Vamos. Pero yo No tengo puede al- ser que una palabra nos descarrile tanto. Yo tengo alumnos de 13 años donde digo estas cosas y no se ríen. Y si se ríen, les digo, chicos, están un poco grandes. Pero vos decís la zanja del cine y este se ríe, boludo. ¿Qué Y querés cuando que vos haga dijiste yo, la- boludo? La famosa. La famosa. Bueno, vamos. ¿Qué pasó con la famosa zanja? Dale, dejate joder. Yo me- No, es. Claro, Roca todavía no llega. Está el proyecto de la zanja del Cina. No lo voy a poder hablar más. Estaban haciendo recién el cine. Estaban haciendo al cine.
No, y bueno. Sí, y Mansilla va a ser de los primeros en transmitir una perspectiva humana en la literatura y en la visión argentina de las comunidades aborígenes, Sí. digamos, ¿no? De encontrar algo ahí, de decir, Sí, y che, de intentar narrar por lo menos desde su... che, estos muchachos son personas. y aparte, claro, pero aparte no es como una búsqueda, es muy, muy notorio el efecto de que realmente uno lo que está leyendo ahí son las cosas que a él le están pasando con esa experiencia, digamos. O sea, vos te das cuenta que el tipo está totalmente sorprendido y que lo que transmite en su libro es esa sorpresa constante que va teniendo. Sí, sí, sigamos, perdón. Se va- Pero ¿por qué se ríe? No, pará, por favor. Mati, me voy. Se queda. Sí, seguía hablando de los indios ranqueles, boludo. Bueno, situada esta historia, Lucio de Mansilla dice, en una pelea con Sarmiento, ¿no? Que era su presidente, no puede agarrar un cargo que él deseaba además y dice, bueno, yo me voy a hacer la excursión a los indios ranqueles. Me voy tierra adentro a ver qué pasa ahí. Y lo plantea como una misión estatal, pero desde el estado de Sarmiento era como, che, nadie lo mandó a este. Ahí sí, ahí. Mira un Se fue capricho solo, de nene rico, ¿no? De quien venía viajando por París y teniendo toda una vida, esto que hablábamos un poco antes, del lujo de París a la guerra del Paraguay, a los indios ranqueles, dio una vida extraordinaria en la de Mansilla. Y rodeado por las grandes figuras de la historia argentina, digo, Rosa Sarmiento. Está en el medio, es sobrino de uno. Creo que tiene un parentejo también con Sarmiento. Entonces, en esa dicotomía, Mansilla va a gestar este libro y estas ideas, ¿no? Borges en algún momento dice, otro hubiese sido la historia argentina si se hubiera canonizado a Facundo y no a Fierro, ¿no? Sí. Hay toda ahí una visión de Borges. Y yo pensaba que también otra hubiese sido la historia argentina si en medio de civilización y barbarie, excursión a los indios ranqueles fuera la columna, ¿no? Sí, la que se fundó. Política del país. No es un ensayo. No es ficción, es crónica, es una crónica. Y Mansilla está situado como el primer gran cronista, si se quiere, de la historia argentina. Y ahí aparece algo que leí de Michel Nieva, que Michel Nieva dice, los escritores, los cronistas argentinos de principio del siglo, ¿no? Son escritores inmóviles. Dice, Sarmiento habla de la Pampa y no la conoce. Mansilla solo viaja 19 días. Son 63 cartas iniciales en 19 días, ¿no? Que él la escribe al regreso, no la escribe en el momento. Entonces hay un ejercicio de un escritor de ficción también, ¿no? Alguien que compone todo ese viaje y esa historia En retrospectiva. claro, y jugando con materiales de la ficción todo el tiempo. Entonces ahí, igualmente, yo por ahí no estoy tan de acuerdo con Michel en esto de que Mansilla es un cronista inmóvil, porque acabamos de hablar de sus viajes a París, de la guerra de Paraguay, de estar moviéndose todo el tiempo, de irse tierra adentro, a Lebucó, al medio de la nada. Y me parece que hay mucho movimiento en la obra de Mansilla en general. ¿Qué es tierra adentro? Tierra adentro es un lugar en Lebucó, en La Pampa, donde es el asentamiento más grande de los indios ranqueles, ¿no? Araucanos. Donde van a convivir ellos y van a convivir también desertores, unitarios y federales desertores. Es como un espacio infinito, ¿no? En el medio de La Pampa. Y ahí va a ir Mansilla. Es un lugar que está... Hay 3 caciques
que son centrales, ¿no? Que son Mariano Rosas, el gran cacique Ranquel, ¿no? El cacique Ranquel es Mariano Rosas, que ahora vamos a hablar de él. Y también están Baigorrita y Ramón, que son como la triada de caciques, que responden a Rosas, y alrededor de 60 cacicazos más, algo así, no me acuerdo cómo se viene el término, que son caciques chicos, que manejaban 30 indios. Caciquitos. Creo que sí, no me acuerdo cómo Igual es. era un chiste, si ya. No, pero no me acuerdo cómo es el término. Y bueno, es el viaje a este lugar de Mansilla, ¿no? Que empieza y le va a responder las cartas están dirigidas a Santiago Arcos, un escritor chileno que poco antes de este viaje de Mansilla había escrito un libro que no sé si tengo el nombre por acá, si lo anoté, La cuestión de los indios, donde decía que había que exterminarlos a todos. Fundaba eso, ¿no? Entonces Lisa y llanamente, no había mucho análisis. Mansilla va a hacer esta excursión y le va a empezar a escribir cartas a Santiago Barcos. Primero cartas que datan de la experiencia de estar viajando, estar yendo ahí, qué voy a encontrar. Lo arma muy bien Mansilla. El viaje es largo, y Mansilla es el gran protagonista del libro. Y empieza a escribir estas cartas, que yo entiendo que estas cartas están movidas por ese sentido que le da la experiencia de haber visto lo que vio y de pensar inmediatamente en su amigo Santiago Barcos y intentar explicarle que ahí había otra cosa, que ahí había una suerte de civilización en propios términos de los ranqueles, ¿no? Que venía a representar otra forma de la civilización, pero civilización al fin. No eran bárbaros, no eran salvajes, no eran animales, no había que matarlos a todos. No andaban desnudos, dicen Mansilla. Sí. Estaban vestidos como gauchos. Y además me parece sorprendente, digo, para que entiendan que a veces uno piensa en esas épocas y en los años, digo, entre 1400, después de la llegada de Colón y demás. Antes de 1600 incluso hay escritos, está este teólogo conocido, Bartolomé de las Casas, que ya estaba la discusión, digamos, de si los indios, una defensa completamente religiosa, moralista, occidental, pero ya había en el 1400 y pico escritos que decían que defendían a los indios. La defensa era, estos muchachos también tienen alma, que era, si no tienen alma, podemos hacer lo que quiera con ellos, los podemos usar como burros de carga. Si tienen alma, los podemos también esclavizar, pero había una defensa, digo, 400 años antes. Sí, el tema es que la literatura argentina del siglo XIX, como los grandes libros, tenemos eso. Tenemos La Cautiva, tenemos el Martín Fierro, donde son dos ejemplos donde el indio es una figura cuasi animal. Sí. Incluso eso, en el propio Hernández lo va a trabajar así, digamos. Sí. Está la famosa escena del Martín Fierro, donde son absolutamente demonizados. Entonces, para nuestra literatura y para nuestra visión es súper anticipatorio, porque además es un contexto en el cual hay dos opciones, o el exterminio o la asimilación a la vida de la ciudad. Y Mansilla intenta encontrar una tercera vía, buscarla, como decir, bueno, buscar como un plan B ahí, y hace todo su esfuerzo en eso. Sí. A ver, Mansilla va a hacer este viaje para repensar los términos civilización y barbarie. Y a la vez no deja de ser un tipo que se aburrió y que quiere una experiencia. Sí. ¿Entendés? Sí, está lo personal. Y lo ves en cómo se comporta Mansilla estando en tierra adentro, ¿no? Se pone en pedo, tiene orgías, se va de fiesta con Spumer, que es un fisura. Es espectacular. Ahora vamos a ir a eso, que eso decora, digamos, un poco la historia, ¿no? Pero eso, el centro del texto es la convivencia con los indios. El centro del texto está puesto ahí. El gran personaje Mansilla y el otro gran personaje es Mariano Rosas, Panguitrus. Tremendo. Un personaje extraordinario que es
que hace algo en términos literarios, Mansilla, en todas las primeras cartas, que es situarlo como objeto principal del libro a Mariano Rosas, a Panguitrus, pero esconderlo hasta muy avanzado el libro. Nunca llega a Mariano Rosas. Llega a Baigorrita, llega a Ramón, llega a Spumer. Sí, es medio es como una entidad. Moby Dick en ese sentido. Claro, total. Es una figura que es central en la construcción de la historia, pero por la ausencia, digamos. Sí, un personaje para la historia argentina tremendo. No sé si... Y olvidado en cierto sentido, Mariano Rosas, muy relegado de la centralidad que tuvo. Es uno de los caciques más potentes. Sí, aparte porque su historia conjuga, digo, muy bien toda esa época, digo, el rol que va a tener Rosas con esta figura. Sí, sí, total. Y ahora vamos a meternos ahí. Pero quería marcar una primera fascinación que tiene Mansilla entrando al libro, que es qué bien se duerme en la Pampa. El chabón está fascinado. Dice, ni en Francia ni en los hoteles de Rosario he dormido como duermo acá en el medio de la Pampa con una piedra de almohada. Y ahí hay algo que dice Javier Trimboli, que dice: el termómetro para medir lo que es una civilización es poder dormir bien, para Mansilla. Sabemos que si algo no ha capturado el capitalismo avanzado es la posibilidad de un buen sueño, 24/7 enchufados. Acá lo está pronunciando Mansilla. Sí, aparte es un contexto, ¿no? donde en la Argentina todavía se debate qué país hay que construir, y desde la capital lo que se dice es, bueno, el modelo es Europa, el modelo son las grandes civilizaciones. Nosotros tenemos que evitar la barbarie del campo, digamos, pues si nosotros nos guiamos por eso, vamos a ser una sociedad atrasadísima, entonces tenemos que progresar, tenemos que imitar a los grandes países. Entonces el rescate que hace Mansilla es decir, yo que estuve en todos esos lugares de donde tanto hablan, el mejor lugar para dormir es este, es tremendo, digamos, ¿no? Además, ahí se encuentra con un primer síntoma civilizatorio. Primero lo de dormir, y después el segundo, que él, para llegar a Mariano Rosas, tiene que pasar ciertas postas, y lo que le hace llegar Mariano Rosas, y esto pensando en una forma propia civilización, es la idea de que para gobernar hay que dividir, ¿no? Una idea que podríamos traer hoy a escena y discutirlo un montón en el contexto político actual. Y entonces dice, yo delego. Está Baigorrita, está Ramón, están los cacicazos. Delego. Para gobernar hay que dividir. Y eso, el primer síntoma civilizatorio que encuentra Mansilla, y que ya lo empieza a poner en tono en sus cartas, de esta idea de, bueno, una forma propia de civilización, distinta a la nuestra, inclusive prejuzgándola bastante. Todavía Mansilla entra como un burguesito, ¿no? A esa zona. Decíamos, un libro escrito 25 años después del Facundo, y discutiendo esa formación y esa idea. Y empiezan a aparecer personajes. Aparece Spumer, que es uno de estos caciques menores, ¿no? Que es un reventado. Es rock and roll, Spumer. Spumer también era rock and roll. Sí, el padre. Y empieza. Pero dio por María. Gabriela. Seguimos. Yo creo que Spumer es el personaje principal de Mansilla, porque es con el que se va a ir de fiesta. Bien. Spumer aparece y tienen un par de rituales, que el yapay, que es tomar toda una noche. Lo que toma el otro lo toma uno, lo que toma el otro lo toma uno, mano a mano. Y para los ranqueles era ahí donde la verdadera, valga la redundancia, verdad asomaba. La verdadera charla, la profundidad, estaba ahí, en dos tipos que toman toda la noche. Capaz que sos un ranquel, Lucho. Sí. Podríamos hacer el próximo programa. Yo estoy. Con el a mí se me está apagando la tele, pero... Pero bueno, y ahí está la verdad. Sí.
Es que no recuerdo la verdad. Pero. Yo sé la verdad, pero no me la acuerdo. Y Mansilla se entrega a esas borracheras, a esas noches eternas. Estás ahí, ¿qué va a hacer, amor? Y después. Yo lo voy a defender totalmente. Hay otro que también estoy para esta si hay que hacerlo. Que es lonconear. Bien. Loncotear, perdón. Que es en estas noches de jerga. Tengo miedo de lo que se viene. Agarrarse de los pelos y tirarse a ver quién tira más fuerte. Nah, yo no estoy para eso. Y Mansilla dice, cuentan las cartas, estoy con Spumer, estamos tomando algo, que pum que pan, quiere loncotear. Y quiere loncotear y qué está- pesado, Spumer. No, Spumer Qué es un pesado. fisura extraordinario en el libro, es un gran personaje. Aparte los ranqueles eran de melena. Melena larga. Estamos y hablando, dura. estamos hablando de una crónica fuera de pura vida. Tranquilamente, tranquilamente. Pero bueno, ahí es donde el libro crece, ¿no? En ese hacer cotidiano de Mansilla con ellos. Cuenta el saludo que tiene que hacer todas las mañanas, que es levantar uno por uno a todos. Todas las mañanas. Y va, y los levanta salud. Mansilla uno a uno. El saludo, hacerle upa a todos, 100 y pico. Todas las mañanas. Uy, Yo- buen ejercicio. yo Para que to- después de la resaca. Yo que tomo café con leche y me cago. Imagínate si tengo que levantar a alguien. A Pero- 100, a 100. A 100. Pero bueno, ahí va creciendo el libro con estos personajes. Aparece Ramón. Que Ramón es un platero de alta gama. Y Mansilla se vuelve loco con eso. Con la industria que tiene Ramón con la plata. Y ve que tiene ventosas, ¿no? Como para trabajar la plata. Que en la ciudad él no había visto Claro. a ese nivel. Y él dice, ¿cómo lo haces? ¿De dónde te lo traen? ¿Cómo son los insumos? Y dice, no, es un estómago de vaca que yo lo hago y... Sí, y ahí digo, interviene otro principio civilizatorio, digo, siguiendo este discurso, digo. Sí, sí, total. Siguiendo el discurso de, bueno, dormir bien y tener productos Sí. o cosas que no hay en la ciudad. Bueno, y ahí descubre, visitando a Ramón y viendo la producción de plata y de cuero y demás, empieza a ver una industria. Estos tipos comercian, ¿no? Y ahí otro grado civilizatorio en el que Mansilla se asombra. Sí, aparte de la confirmación del grado civilizatorio de eso, de alguna manera es esto que hablábamos, digamos, ¿no? Es como refuerza cierta barbarie de la ciudad, digamos, ¿no? El ver el grado de civilización que puede tener la vida del campo, la vida de los indios, hace que la visión de la ciudad también se modifique y que haga que sea cuestionada la propia ciudad que está en construcción o las ciudades que están cada vez más desarrolladas y que miran todo esto con los ojos de la civilización, ya muy rápido les dice como, bueno, nuestra idea de civilización es una cagada, digamos. Sí, él dice en un momento del libro, no me acuerdo en qué carta, dice nuestra aparente civilización es una barbarie refinada, ¿no? Que es una gran definición. Y después se sigue encontrando estas postas políticas de Mariano Rosas, como, bueno, él llega como a entender esto que le dice Rosas, de que para gobernar hay que dividir, y el primer deber de un gobernante es conocer a su pueblo, le dice, ¿no? Le hace llegar eso. Y le van llegando todas esas postas políticas de Panguitruz, de Mariano Rosas. Y para mí la gran carta del libro es la carta número 33, donde aparece Mariano Rosas. Carta 33 aparece. Y lo conoce, lo describe, ¿no? La carta arranca con él describiendo cómo lo ve a Mariano Rosas. Y es el recuperar esa identidad, esa doble identidad, ese ranquel cristianizado, ¿no? Y en esa carta despliega una suerte de cuento sobre Panguitruz. Panguitruz Huer, hijo de Peiné Huer, un gran cacique, a la altura de Calfucurá, uno de los grandes caciques de la historia. Buen pelo tenía. Recupera eso, Peiné muere, heredan los hijos más grandes de Peiné, heredan
el ser cacique, uno encuentra un cargamento abandonado en el desierto por Mitra, explota, se muere, el otro se mata en un accidente y llega Mariano Rosas a ser cacique. Pero antes, cuando tenía 9 años, lo secuestran, se lo llevan a la estancia del Pino y ahí Rosas lo hace trabajar y lo tiene, medio que lo cría, hasta que un año después que lo tienen secuestrado, a él y otros indios más, le llega a Rosas la data de que, a Juan Manuel de Rosas le llega la data de que era el hijo de Peiné, y él se vuelve loco porque Peiné era el cacique. Entonces ahí lo bautiza y se asume su padrino, hasta que años después, ya adolescente, Mariano Rosas una noche se toma el palo, se mete tierra adentro y no vuelve nunca más. Nunca más sale de tierra adentro, sabiendo lo que le podía llegar a pasar. Y Rosas le manda yeguas, 500 yeguas, vacas, le manda cartas todo el tiempo, querido ahijado, me hubiese dicho, venía a visitarme. Y todo el tiempo desconfía de eso Mariano Rosas, e inclusive Mansilla hace varios chistes sobre las cartas de Rosas en el... Sí, por eso yo creo que lo mejor que tiene, o una de las grandes cosas que tiene el libro, es que los dos personajes que construye son personajes, son grises, digamos, Sí, porque sí, sí. ninguno es un... Digo, tanto Mansilla, que es un tipo de ciudad vivido, que se mete ahí y encuentra un montón de cosas, como Rosas, que tiene una... Es todo contradictorio en él, porque hay una reivindicación o una recuperación de ciertas cosas que le ha dejado Juan Manuel de Rosas a él, digo, Sí, esta sí, idea sí. de cómo gobernar, de cómo... Inclusive no renegar del nombre. Claro, Él exacto. es Mariano Rosas. Sí, sí. Inclusive más que la dinastía de los zorros, que es la de War. Bueno, y ahí finalmente Mansilla se llega a la idea de criticar. No es un libro tampoco en defensa de los ranqueles, no es un libro que los ranqueles pueden reivindicar hoy, sigue siendo un libro de un tipo que viene muy de afuera, pero es una enorme obra la de Mansilla, y también tiene grandes momentos de género. Los momentos en que está en la toldería de noche, cuando se traslada de noche en un lugar a otro, es terrorífico y es bien gótico. Me parece una novela tremenda, y hasta acá llegó mi amor. Excelente. ¿No tenía un tema para pedir usted? Sí, por favor, ponemos un temita que hemos traído, dijo. Desierto, ¿De quién? de Sergio Pañaro. Pángaro. Bueno.